Cada vez que al ciudadano de a pie en la República Dominicana le suben 2 pesos de salario, aparecen 200 pirañas que quieren ese dinero. Y eso dificulta que la gente realmente mejore sus condiciones de vida, con unos aumentos salariales que dan risa. O bueno, si uno lo ve desde afuera, porque el que le aumentan 500, 1000 pesos de un salario de 6, 7, realmente no le da risa. Lo que no llorar, tiene, lo que no tiene es con qué comer, lo que anda es haciendo malabares para llegar a fin de mes, y esa es la realidad de muchos dominicanos. Ah, no, pero de una vez suben productos de su consumo diario, le suben el transporte, de inmediato aparece todo el que necesita ese dinero, porque como aumentaron el salario. Es la situación que ha provocado y anunciado Conatra recientemente, y los choferes me van a decir, nosotros comemos también, porque esa es la otra respuesta que podemos recibir. Conatra, esta empresa millonaria de nuestro país que vive del transporte público y de meter a 200,000 personas dentro de un autobús atestados en muchas ocasiones, ha decidido subir los pasajes. Hay que decir que la situación ha mejorado en el transporte interurbano, donde las personas van cada vez más cómodas, pero un aumento de 25 pesos por pasaje para una persona que viaje diario es un aumento significativo. Cuando tú lo multiplicas por día, y lo que queda a final de mes es un monto que es importante dependiendo del tipo de salario que la gente tenga. Conatra anunció desde la semana pasada ese aumento de pasaje en diferentes proporciones. Hablaron de un 5 o hasta un 10% en rutas urbanas e interurbanas, lo que no deja claro cuánto van a cobrar por ruta. En algunos choferes han decidido aplicar el aumento, otros no. Mientras el Intrant, la respuesta que ha dado, ustedes escuchaban ahí a Viviano de León, que es el jefe de comunicaciones del Intran, dice que no ha recibido una comunicación formal de ninguna de las empresas del transporte indicando que tiene esta intención, pero el Intran no se puede dar por no enterado después de que todos los medios de comunicación informaron la intención de Conatra desde la semana pasada. Llama la atención, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que el Intran está esperando la formalidad, pero ¿y si no lo informan? ¿Qué? Mientras tanto, los choferes que comenzaron a cobrar el pasaje más alto lo están cobrando. Y eso tiene un impacto en el bolsillo de la gente. ¿Qué significa esto? Conatra habla de incremento de los precios de los combustibles. Uno sabe que de una vez le tiran a agarrar un poco del aumento del salario de las personas, pero lo que se evidencia es que tampoco tenemos un Estado que haya sido capaz de controlar todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte, que esto sigue siendo una tarea pendiente en un país que no da garantías a la ciudadanía de que tiene un transporte eficiente, de cómo irse de un lado a otro a través del Estado, y depende de la decisión del empresariado particular, ¿no? Claro, y Conatra ha estado diciendo que ese aumento, ese incremento que se hizo de los salarios como empresa, porque ellos están actuando en su condición de empresa y una empresa grande. Dice que sí, porque el Estado los obligó, porque ellos no querían someterse a la identidad que le corresponde, que es una identidad de sector privado y de empresa, y querían actuar sobre la base de organizaciones sindicales que no lo eran, nunca lo fueron. Por eso siempre cuestionamos el hecho de que a estos grupos empresariales del transporte se le llamara sindicato. Pues ellos dicen que no están en capacidad de aplicar el aumento del 14% que recientemente se aprobó en el Comité Nacional de Salario, que de por sí, y comienzo por esta primera parte, como tú ya lo conversabas, es un aumento muy poco significativo. Es un aumento que, si bien es cierto que al final lo terminaron aceptando los trabajadores que plantearon inicialmente un incremento de un 30%, pero es un aumento que no se corresponde ni con los niveles de crecimiento que ha tenido la economía en la República Dominicana durante los últimos años, ni con las necesidades básicas que tienen los trabajadores, sobre todo en relación a cómo cubrir
los costos de la canasta familiar, incluso de aquella canasta familiar donde se calcula en función del quintil más bajo. Es decir, es un aumento muy precario y por eso nosotros siempre hemos señalado que ese crecimiento económico en la República Dominicana no tiene el impacto que debería tener, porque el crecimiento económico, que es una cifra de por sí positiva en la economía, y qué bueno que sea así, y se saluda el que se hagan los esfuerzos necesarios para que esta sea una de la economía que mayor crecimiento económico tiene en la región, pero esto no tiene el impacto que debería tener en la vida de la gente si ese crecimiento económico no se traduce en empleos de calidad, en salarios adecuados, en salarios dignos y en políticas públicas dirigidas a reducir los niveles de desigualdad y de pobreza. Y por eso una de las críticas que siempre se ha hecho son esos salarios deprimidos que existen en la República Dominicana. Entonces, la gran contradicción es el hecho de que, bueno, se hace esfuerzo por aumentar mínimamente un salario como es el aumento de un 14%, y aparecen sectores entonces que toman medidas que lo que hacen es revertir el impacto positivo que ese incremento de los salarios pudieran tener. Hay una gran resistencia en nuestro país a que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones de vida. Sabemos lo que costó aumentar el 14%, incluso con resistencia del sector privado, del sector empresarial, que al final no estuvo presente en la decisión de un incremento de un 14%, porque lo que aspiraban, lo que pretendían desde el sector privado en nuestro país, desde el sector empleador, era un aumento de apenas un 10%, y al mismo tiempo el que se acordara una reclasificación de las empresas en la República Dominicana, es decir, poniendo muchísimas condiciones para un incremento que al final resulta un incremento tan bajo. Lo que es inconcebible entonces es que este grupo empresarial del transporte, CONATRA, venga con incremento de esta naturaleza de manera individual, de manera particular, sin coordinar con la institución del Estado que tiene la facultad de regular el transporte público, y dentro de este transporte público el precio, y aumenta y hace este incremento de los pasajes. De acuerdo contigo, Amelia, en el sentido de que en primer lugar el Intran tiene que intervenir, no esperar que se le comunique de manera formal, tiene que verificar si se implementó ayer, como amenazó CONATRA, este aumento del pasaje. Si se hizo, tiene que tomar las medidas del lugar, y para CONATRA debe haber también las consecuencias del lugar. Nosotros sabemos de lo que hace, de lo que están acostumbrados estos grupos empresariales del transporte, de amenazar o de aplicar incremento de los pasajes en situaciones como la que estamos en este momento, con el propósito de buscar algún tipo de negociación de manera particular que le dé beneficio al sector o al grupo que ellos representan. Y muy probablemente detrás de esa medida de incremento del pasaje esté esa intención de buscar algún tipo de negociación que le permita privilegios al sector de CONATRA. Por eso, al grupo de CONATRA. Por eso Intran tiene que intervenir, y sabemos que a partir de la conformación del Intran, de la aprobación de esta nueva ley de tránsito que existe en la República Dominicana, se han comenzado a dar pasos de forma tal que se regularice todo el tema del tránsito, del transporte público en nuestro país, y eso es importante, pero todavía quedan muchos esfuerzos pendientes. Hay grandes retos a nivel del sistema de transporte público en la República Dominicana. Tenemos un transporte público donde estos grupos empresariales siguen teniendo un gran poder y siguen operando en múltiples rutas
de manera monopólica, y eso hace entonces que si a un grupo de empresarios de esto de transporte se le ocurre aumentar el pasaje o ofrecer un servicio en condiciones precarias, lo puedan hacer porque operan de forma monopólica. Entonces, una de las cosas con las que hay que romper es precisamente con eso, con el monopolio que tienen muchos de estos grupos empresariales del transporte en gran parte de las rutas, que se las reparten, se la distribuyen, provocan situaciones como la que hemos visto en distintas oportunidades de abuso frente al usuario del transporte, de servicio de muy poca calidad, de violencia que se genera para el control de estas rutas, y todavía esa sigue siendo una tarea pendiente en la República Dominicana. Y ojalá que en este caso específico, pues, las instituciones del Estado puedan intervenir a la mayor brevedad posible. No es sino hasta ahora, hasta este mes de agosto, mediados de este mes de agosto, que se va a comenzar a implementar el incremento de ese 14% del salario. ¿Para qué? Fue esos 1,000 pesos, esos 1,500, 2,000 pesos que se incrementaron al transporte, para pagar pasaje público, para pagar transporte público.